Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos nombres que han ocupado titulares, corazones y pantallas durante los últimos años. Pero lo que está sucediendo ahora entre ellos ha dejado a todos boquiabiertos. Mert tomó una decisión inesperada, se mudó de casa. ¿La razón? Afra Saraoglu. Y lo más sorprendente de todo, él mismo confesó, no he podido borrar las huellas del pasado. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una posible separación definitiva entre Mert y Afra comenzaron a circular por los pasillos del mundo del espectáculo. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las miradas, las apariciones conjuntas y los gestos hablaban más que 1000 palabras. Pero lo que nadie esperaba era que Mert decidiera alejarse físicamente de su antigua vida compartida con Afra. Cada rincón me recordaba a ella, confesó Mert a un amigo cercano, según fuentes confiables. Despertaba y la imaginaba en la cocina, reíamos en el balcón. No podía seguir así. Estas palabras, que parecen sacadas de una película romántica, se han convertido en el eco de un amor que, aunque pueda estar en pausa, no ha terminado de extinguirse. Afra, por su parte, ha permanecido en silencio respecto a la mudanza de Mert, pero fue vista recientemente en un café de Bebek, algo pensativa, con su inseparable amiga Duigu. Testigos afirman que Afra dijo entre susurros, no me imaginé que lo llevaría tan lejos. La nueva casa de Mert está en una zona tranquila de Sekmekoy, lejos del bullicio del centro y del barrio donde compartió tantos recuerdos con Afra. La mudanza fue discreta, casi secreta. Ningún medio captó el momento exacto, pero vecinos confirmaron la llegada de camiones de mudanza durante la noche. Llegó con una mirada triste, pero decidida. No saludó a nadie, solo miró hacia el cielo unos segundos antes de entrar, relató una vecina. Lo que más ha conmovido a los seguidores es que, según allegados, Mert no llevó todos los muebles antiguos. Quiso dejar atrás todo lo que pudiera recordarle a ella. Hasta cambió de cama. Dijo que necesitaba comenzar de nuevo, explicó un decorador de interiores contratado para amueblar el nuevo hogar del actor. El corazón femenino que sigue esta historia sabe muy bien lo que es no poder olvidar, lo que significa cerrar una etapa. Y Mert lo ha dicho sin filtros, intenté ser fuerte, pero hay heridas que no sanan mientras todo a tu alrededor te las recuerda. Esta frase, que ya se ha hecho viral, ha generado un debate entre las fans, ¿es un adiós definitivo? ¿O solo un intento por sanar para volver a empezar? Afra, mientras tanto, ha continuado con sus proyectos profesionales, pero no ha dejado de ser el centro de atención. En una entrevista reciente, al ser consultada sobre el amor, solo respondió, a veces, amar también es dejar ir. Una frase que ha dejado al público dividido, ¿está hablando de Mert? Lo cierto es que el amor entre Mert y Afra, aunque nunca fue completamente confirmado, se vivió como un secreto a voces. Las redes sociales, los foros de fans y hasta los programas de televisión especializados en celebridades no han dejado de especular. ¿Fue amor verdadero o simplemente una ilusión creada por la química frente a las cámaras? Pero ahora, lo que parece innegable es el dolor detrás de cada paso que dan. En la nueva casa de Mert, las paredes aún huelen a pintura fresca, pero el aire está cargado de nostalgia. Un vecino comentó haberlo escuchado tocar el piano una noche, interpretando una melodía lenta, melancólica. Era como si hablara con alguien que ya no está, dijo conmovido. Y mientras Mert trata de reconstruir su vida, Afra también lidia con su propio proceso. En sus redes sociales ha compartido imágenes de paisajes, citas poéticas y libros. Todo con un tono introspectivo. En una de sus historias más recientes en Instagram, escribió: el amor no se pierde, se transforma. A veces en recuerdo, a veces en aprendizaje. Miles de reacciones no se hicieron esperar. ¿Es una indirecta para Mert? ¿O simplemente el reflejo de un alma en búsqueda de paz?
Una fuente cercana a la actriz confesó que Afra ha estado replanteando muchas cosas en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha recibido propuestas para trabajar fuera del país. Está pensando en tomarse un tiempo, desconectar y reencontrarse. Esta decisión, si se concreta, podría marcar un punto de no retorno en esta historia de amor. Mientras tanto, las fans siguen analizando cada detalle. Una usuaria en X, antes Twitter, escribió: ¿y si todo esto es una pausa para volver más fuertes? A veces el amor necesita distancia para respirar. Otra, más escéptica, respondió: no podemos vivir esperando una reconciliación. Si duele tanto, quizás ya es hora de soltar. En paralelo, algunos medios han comenzado a especular sobre posibles nuevas personas en la vida de ambos. A Mert se le ha visto en una galería de arte con una joven diseñadora, mientras que Afra fue fotografiada saliendo de un restaurante con un conocido director. Pero quienes los conocen aseguran que, por ahora, no hay nada serio. Solo intentos de llenar vacíos. Y es que cuando una historia como la de Mert y Afra cala tan hondo en el corazón del público, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier silencio, se convierte en parte de la narrativa. Una narrativa que muchos aún no están listos para cerrar. Los mensajes de los seguidores se multiplican. Mert, si la amas, lucha por ella. Afra, no tengas miedo de volver si tu corazón lo pide. A veces, el destino se para reencontrar después. La prensa rosa, como siempre, intenta adelantarse. Algunos titulares aseguran que esta es la confirmación definitiva de la ruptura. Otros, en cambio, apuestan por una reconciliación sorpresa. Pero la verdad, como casi siempre, solo la conocen ellos. En una entrevista anterior, Mert dijo: el amor real no termina de un día para otro. Se queda ahí, en algún rincón, aunque intentes ignorarlo. Y esas palabras, hoy, resuenan con más fuerza que nunca. Las personas cercanas a ambos coinciden en algo: Mert y Afra se amaron de verdad. Y aunque hoy sus caminos se vean separados, nadie puede predecir el mañana. La historia continúa. Tal vez en silencio, tal vez lejos de los focos, tal vez en canciones no escritas o en escenas aún por grabar. Pero continúa. Y aquí estaremos nosotros, sus seguidores, testigos de una historia que, pase lo que pase, ya se ha convertido en parte del imaginario colectivo. Porque todos hemos tenido un Mert o una Afra en nuestras vidas. Todos sabemos lo que es amar, perder y seguir adelante. Y en el fondo, todos esperamos que, si el amor era real, encuentre el camino de regreso. Gracias por acompañarme en este video lleno de emociones. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos abajo. ¿Crees que Mert y Afra volverán a estar juntos? Hasta la próxima.